Hay decisiones que duran 3 segundos y cambian toda una vida. No las grandes decisiones, no las que uno planea y analiza y consulta con almohada, sino las otras, las pequeñas, las que ocurren en el espacio de un instante, mientras el resto del mundo sigue moviéndose sin darse cuenta de que algo acaba de cambiar. Las decisiones que nacen del instinto antes de que la razón tenga tiempo de opinar y que solo después, mucho después, uno entiende que no fueron casuales, sino exactamente necesarias. Para Valeria, esa decisión ocurrió un lunes por la mañana, a las 8:17 de la mañana, en la esquina de la calle Montserrat, con la avenida principal del centro de la ciudad, mientras caminaba deprisa con el bolso al hombro y los auriculares puestos y la mirada fija en el reloj del teléfono que le decía que si apuraba el paso, todavía podía llegar a las 8:30, que era la hora a la que su jefa esperaba verla sentada frente a su computadora sin un minuto de margen. Lo vio antes de decidir nada. Eso es importante. Lo vio y hubo un segundo, solo un segundo, en que su cerebro hizo el cálculo que hacemos todos cuando estamos ocupados y vemos algo que requeriría detenerse. El cálculo del costo. ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Qué consecuencias va a tener detenerse? Si hay alguien más cerca que pueda encargarse. Si en realidad la situación es tan urgente como parece, o si uno está exagerando la gravedad, porque eso justifica el impulso de ayudar que ya nació antes de que el cálculo terminara. El anciano estaba en el suelo. No había caído de golpe. Eso se notaba. Había bajado despacio, con la lentitud de alguien cuyas rodillas ya no obedecen del todo, y estaba sentado en el borde de la acera, con una mano apoyada en el suelo y la otra sosteniendo la correa de un bolso pequeño de cuero marrón que tenía el aspecto de haber acompañado a su dueño durante décadas. No estaba inconsciente ni sangrando, pero tampoco podía levantarse solo. Eso era evidente. Lo había intentado al menos una vez antes de que Valeria lo viera, porque el esfuerzo estaba escrito en la tensión de sus brazos y en el ligero temblor de sus hombros, y no lo había logrado. La gente pasaba. No toda la gente miraba hacia otro lado de forma consciente y deliberada. Algunos simplemente no lo veían, porque el centro de la ciudad a las 8 de la mañana es un flujo de personas moviéndose con la inercia de sus propias urgencias, y la periferia de ese flujo queda fuera del campo de visión de la mayoría. Pero algunos sí lo veían. Valeria los vio ver al anciano y seguir caminando, y algo en esa imagen, algo en esa secuencia específica de reconocimiento y abandono, le resultó tan insoportable que el cálculo se cerró antes de terminar. Se quitó los auriculares. Dejó el teléfono en el bolsillo y se agachó junto al anciano. Se llamaba Don Ernesto. Eso lo supo unos minutos después, cuando ya estaban los dos de pie en la acera, y el señor había recuperado el aliento y le estaba diciendo su nombre con la formalidad característica de los hombres de su generación, que se presentaban con nombre y apellido, y un tono que hacía sentir que la presentación era un acto de respeto y no solo de cortesía. Ernesto Villanueva. Tenía 81 años. Había salido esa mañana más temprano de lo habitual, porque tenía una cita médica a las 9:30, y quería caminar un rato antes, porque el médico le había dicho que caminar era bueno para la circulación, y él intentaba hacerle caso, aunque sus piernas últimamente no siempre estaban de acuerdo. Valeria lo ayudó a levantarse con más cuidado del que habría esperado necesitar, porque el anciano era más frágil de lo que parecía desde lejos y ella tuvo que ajustar el equilibrio varias veces para que ninguno de los dos cayera. Una vez de pie, don Ernesto se sacudió la ropa con una dignidad que Valeria encontró conmovedora. La clase de dignidad de quien ha aprendido que la vulnerabilidad no equivale a pérdida de decoro. Le preguntó si estaba bien. Él le dijo que sí, que era la rodilla derecha, que a veces le fallaba sin avisar y que ya era costumbre.
Lo dijo con una ligereza que sonaba trabajada, como si hubiera aprendido a hablar de sus limitaciones físicas sin hacer drama de ellas para no incomodar a los demás. Valeria miró el reloj. Las 8:23. 7 minutos para llegar a tiempo. Con ese tráfico, esos 7 minutos eran 10, y esos 10 eran imposibles. Miró al anciano, que estaba de pie, pero todavía un poco inestable, mirando la calle con la expresión de alguien que está calculando si puede seguir solo o si necesita admitir que todavía no está listo para eso. No lo pensó 2 veces. Le preguntó hacia dónde iba y le dijo que lo acompañaba hasta encontrar un taxi o hasta que estuviera seguro de que podía continuar solo. Don Ernesto protestó con una educación que era también una forma de orgullo. Dijo que no quería hacerle perder el tiempo, que él podía arreglárselas, que había molestado suficiente. Valeria le dijo que no era molestia, y lo dijo con la convicción de alguien que lo cree de verdad, y no solo lo dice por cumplir. Caminaron media cuadra juntos hasta encontrar un banco de plaza donde el anciano pudo sentarse un momento a recuperarse del todo. Valeria se quedó con él 10 minutos. En esos 10 minutos, don Ernesto le habló de su cita médica, de su barrio, de la ferretería que había tenido durante 40 años en esa misma zona de la ciudad y que había cerrado hacía 3, cuando sus hijos le convencieron de que ya era hora de descansar. Le habló con esa manera de los viejos que han tenido vidas largas y no desperdician las conversaciones, que meten mucho en poco tiempo porque saben, aunque no lo digan, que el tiempo es más escaso de lo que parecía cuando eran jóvenes. Valeria lo escuchó, no con la atención performativa de quien espera que la otra persona termine de hablar, sino con atención real, la que se nota porque los ojos no están buscando la salida, sino la siguiente frase. Le preguntó sobre la ferretería, le preguntó cómo se llamaba. Don Ernesto se la describió con un orgullo tranquilo, como se describe algo que ya no existe, pero que existió bien. Cuando llegó un taxi y don Ernesto quedó instalado en el asiento trasero con el cinturón abrochado y la dirección del consultorio médico dada al conductor, el anciano bajó la ventana y la miró. Le dijo que era usted una buena persona, señorita, que en estos tiempos eso no era poca cosa, que Dios se lo pagara. Valeria le sonrió. El taxi arrancó y Valeria miró el reloj. Las 8:42. Echó a correr. Llegó a la oficina a las 8:49. El ascensor tardó 1 minuto más de lo habitual, porque alguien lo había retenido en el 5º piso. Cuando entró a la planta donde trabajaba, con el cabello levemente desordenado y la respiración todavía acelerada, la primera persona que vio fue a su jefa, Marcela Ríos, de pie junto a la fotocopiadora, con una taza de café en la mano, y una expresión que Valeria conocía bien y que nunca significaba nada bueno. Marcela tenía 47 años y llevaba 12 al frente del departamento de atención al cliente de la empresa distribuidora donde Valeria trabajaba. Era eficiente, metódica y tenía un código de funcionamiento interno que priorizaba la puntualidad y la apariencia de orden por encima de casi cualquier otra cosa. No porque fuera una persona cruel, sino porque había aprendido que en el tipo de ambiente corporativo en que se había desarrollado, la puntualidad y el orden eran las señales que los superiores leían como indicadores de profesionalismo. Había internalizado ese sistema hasta el punto de creer genuinamente que la impuntualidad era un defecto de carácter y no simplemente una circunstancia. La miró llegar. Miró el reloj en su muñeca con un gesto que tenía más de comunicación que de necesidad real de saber la hora, y dijo, con la calma específica de quien ya tomó una decisión antes de que la conversación empezara, que Valeria llegaba tarde. Valeria explicó lo que había pasado. Lo hizo con calma y con detalle, sin exagerar ni minimizar. Le dijo que había encontrado a un anciano caído en la acera y que no había podido dejarlo solo, que lo había ayudado a levantarse y esperado con él hasta que pudo irse en taxi,
que entendía que había llegado tarde y que lo sentía, pero que no podía arrepentirse de haber tomado esa decisión. Marcela la escuchó. Y entonces hizo algo que Valeria no había anticipado del todo, aunque tampoco le sorprendió completamente. Le dijo que eso estaba muy bien, pero que no era la primera vez, que ese mes Valeria había llegado tarde en 2 ocasiones anteriores, que en ambas había tenido una explicación, y que una empresa no podía funcionar si cada empleado priorizaba sus propias decisiones personales por encima de sus responsabilidades profesionales, que ella entendía que Valeria era una buena persona. Nadie lo dudaba, pero que ser buena persona y ser una empleada confiable eran cosas distintas. Valeria quiso responder. Tenía respuestas. Tenía el argumento de que las 2 tardanzas anteriores habían sido por causas completamente ajenas a su voluntad, que su historial de 4 años en esa empresa era impecable, que nadie en ese departamento trabajaba con más dedicación ni resolvía más problemas que ella. Todas esas cosas eran verdad y las 2 lo sabían, pero también sabía con la claridad incómoda de quien conoce bien el sistema en el que trabaja que Marcela ya había tomado la decisión antes de que ella llegara y que los argumentos no iban a cambiarla. Marcela le dijo que iba a hablar con Recursos Humanos esa tarde, que le recomendaba prepararse para esa conversación. La conversación con Recursos Humanos ocurrió a las 4 de la tarde de ese mismo lunes. Fue cordial en las formas y definitiva en el fondo. Le dijeron que la empresa había tomado la decisión de prescindir de sus servicios, que recibiría su liquidación completa conforme a lo que estipulaba el contrato, que podía recoger sus cosas esa misma tarde o volver al día siguiente si prefería hacerlo sin testigos. Le desearon suerte con una formalidad que sonaba como la última página de un trámite administrativo. Valeria salió del edificio a las 5:15 con una caja de cartón pequeña que contenía las pocas cosas personales que había tenido en su escritorio durante 4 años. Una foto, una planta pequeña que había sobrevivido a varios cambios de lugar, un libro que había dejado ahí un día y nunca se había llevado a casa. Caminó hasta la parada del autobús. Esperó de pie. Cuando llegó el autobús, se sentó en el primer asiento disponible y miró por la ventana la ciudad pasando. Y durante todo ese trayecto no pensó en Marcela, ni en Recursos Humanos, ni en la liquidación, ni en lo que iba a decirle a su madre esa noche. Pensó en don Ernesto, en cómo había bajado la ventana del taxi para decirle que era una buena persona, en la forma en que lo había dicho, con esa simpleza de los que ya no tienen energía para los eufemismos y dicen lo que quieren decir directamente. Si en este momento estás escuchando esto y hay algo que te suena familiar, algo que te recuerda a una decisión que tomaste por hacer lo correcto y que te costó más de lo que esperabas, quiero que te quedes, porque esta historia no termina en esa parada de autobús. Esta historia apenas está empezando. Los días que siguieron fueron de esa clase que uno preferiría saltarse si la vida lo permitiera. No de tragedia mayor ni de crisis aguda, sino de ese gris plano y constante que es a veces más difícil de manejar que el dolor intenso. Porque al menos el dolor intenso tiene una temperatura, una forma, algo contra lo que empujar. El gris solo está ahí, pesando sin hacer ruido. Valeria tenía 29 años. Había estudiado administración de empresas con mucho esfuerzo y con más deuda de la que le gustaba recordar, y había conseguido ese trabajo en la distribuidora a los 25, cuando todavía los primeros empleos después de la universidad eran una victoria en sí mismos, independientemente de las condiciones. Había pasado 4 años construyendo algo ahí, aprendiendo el funcionamiento del sector, creando relaciones con clientes que la buscaban a ella específicamente porque sabían que cuando Valeria se hacía cargo de un problema, el problema se resolvía.
Había rechazado al menos 2 ofertas de otras empresas en ese tiempo porque tenía la lealtad de quien siente que lo que está construyendo en un lugar le pertenece en alguna medida. Y ahora tenía una caja de cartón, una planta que no sabía dónde poner en su apartamento y una cuenta bancaria que le daba para 3 meses si era cuidadosa y para 2 si no lo era. Envió currículums. Muchos, los primeros días con la energía de quien cree que el proceso va a ser rápido porque tiene experiencia y buenos resultados y referencias comprobables. Luego con la paciencia más discreta de quien empieza a entender que el mercado no funciona con la misma lógica que uno quisiera. Las respuestas llegaban o no llegaban. Las entrevistas que conseguía iban bien hasta cierto punto, y luego se diluían en silencios que nunca se explicaban. Las semanas pasaban con esa velocidad particular que tienen las semanas en que uno espera algo, y ese algo no termina de materializarse. Su madre, que se llamaba Gloria y tenía esa clase de amor que se expresa en preguntas constantes y en cacerolas de comida dejadas en la puerta, le preguntaba todos los días cómo iban las búsquedas. Valeria le respondía que bien, que pronto, que no tardaba. Esa conversación se repetía con ligeras variaciones como un libreto que los dos conocían de memoria y que ninguno de los dos quería cambiar, porque el libreto, aunque fuera incómodo, era preferible a la conversación real que estaba debajo de él. Fue en la 6ª semana, un martes por la mañana en que Valeria estaba en la cocina de su apartamento con el café en la mano y la pantalla del portátil abierta en los mismos portales de empleo que revisaba todos los días, que llegó un mensaje a su correo electrónico desde una dirección que no reconoció. El asunto del mensaje decía: de parte del señor Ernesto Villanueva. Valeria se quedó mirando esa línea durante un momento que fue más largo de lo que habría sido necesario para leerla. Tardó en entender qué significaba, no porque fuera confuso, sino porque estaba tan fuera de cualquier expectativa que su cabeza tardó un segundo en ubicarlo en el mapa de las cosas posibles. Luego lo recordó todo de golpe: la esquina de la calle Montserrat, el anciano en el suelo, el banco de plaza, el taxi, la ventana bajada, la frase sobre ser buena persona. Abrió el mensaje. Era de una mujer que se identificaba como asistente personal del señor Ernesto Villanueva, y le informaba que el señor Villanueva había tenido conocimiento, a través de un contacto en común que prefería no identificar, de que Valeria había perdido su empleo el mismo día en que lo había ayudado y que deseaba hablar con ella si ella estaba dispuesta a hacerlo. Incluía un número de teléfono y un horario de disponibilidad. Valeria leyó el mensaje 3 veces. Luego cerró el portátil. Luego lo volvió a abrir. Luego cerró el mensaje y buscó el nombre en Internet. Ernesto Villanueva, 81 años, exempresario del sector de materiales y construcción. Había fundado en los años 70 una pequeña empresa de importación de herramientas que con el tiempo se había convertido en una de las distribuidoras más importantes del sector en la región. Se había retirado formalmente hace 3 años, cediendo la dirección ejecutiva a su hija mayor, aunque seguía siendo el accionista principal y presidente honorario del consejo. La empresa facturaba, según el último artículo que Valeria encontró de fuente confiable, alrededor de $80 millones anuales. Se quedó mirando la pantalla con el café completamente frío en la mano. El hombre de la esquina, el anciano del bolso de cuero marrón que le había hablado de su ferretería durante 40 años. La ferretería que había cerrado hacía 3 cuando sus hijos lo convencieron de descansar. Solo que la ferretería no era una ferretería, era una empresa de $80 millones al año. Llamó al número esa misma tarde, a la hora que indicaba el mensaje. La asistente fue eficiente y cordial, y concertó una reunión para el jueves siguiente en las oficinas centrales de la empresa,
en un edificio de la zona financiera de la ciudad que Valeria había pasado cientos de veces sin saber lo que había adentro. Los 2 días que separaban ese martes del jueves fueron los más extraños de ese periodo. No tensos, exactamente, sino cargados de una energía que Valeria no sabía muy bien cómo nombrar. No se permitió hacerse demasiadas suposiciones sobre lo que iba a pasar en esa reunión, porque las suposiciones crean expectativas, y las expectativas crean decepciones cuando las cosas no ocurren exactamente como uno imaginó. Así que se limitó a pensar en lo que iba a decir, en cómo iba a presentarse, en qué preguntas podría hacerle el anciano y cuáles serían las respuestas honestas. Llegó al edificio el jueves 5 minutos antes de la hora. El lobby era de mármol y vidrio y tenía la temperatura específica de los espacios donde el dinero no necesita anunciarse porque está en cada superficie. La recepcionista la esperaba con su nombre ya registrado y la llevó al ascensor con la eficiencia de alguien que lo ha hecho muchas veces. Subieron al 7º piso. La sala de reuniones donde esperó tenía una vista de la ciudad que Valeria no pudo evitar observar durante el tiempo que estuvo sola, porque era exactamente el tipo de vista que uno no ve desde donde ella había estado viendo la ciudad hasta ese momento. Y había algo en esa perspectiva diferente, en esa ciudad vista desde arriba, en lugar de desde abajo, que tenía un efecto casi físico en la forma en que uno se sentía en el espacio. Don Ernesto entró acompañado de la asistente y de una mujer de unos 50 años que fue presentada como su hija mayor, Isabel Villanueva, directora ejecutiva de la empresa. Isabel tenía la mirada directa de alguien acostumbrada a evaluar situaciones rápidamente y a tomar decisiones con poca información, y la observó a Valeria con una atención que no era hostil, pero tampoco era casual. Era el tipo de mirada que uno recibe cuando alguien está decidiendo si puede confiar en lo que tiene enfrente. Don Ernesto, en cambio, la saludó con una calidez que era exactamente la misma que había tenido en el banco de plaza aquella mañana, sin diferencia ninguna debida al contexto, al edificio, a la vista o a los 80 millones de dólares anuales. Era la calidez de alguien que trata a las personas igual independientemente de las circunstancias, que es una de las formas más concretas en que uno puede reconocer a una persona que ha llegado a cierto tipo de paz consigo misma. Le dijo que le alegró mucho saber de ella, que había pensado en ella desde aquel lunes, que cuando su asistente le consiguió los datos, porque había pedido que los buscaran, y le dijo lo que había pasado ese mismo día en su trabajo, había sentido algo que no supo muy bien cómo describir, pero que se parecía a una responsabilidad. Valeria le dijo que no tenía ninguna responsabilidad, que ella había hecho lo que habría hecho por cualquier persona y que no esperaba nada a cambio. Don Ernesto la miró con esa expresión tranquila que tiene la gente que ya no necesita convencer a nadie de nada. Le dijo que eso era exactamente la razón por la que estaban teniendo esa conversación. Lo que siguió no fue una oferta de trabajo en el sentido dramático de las películas. No hubo un sobre deslizándose por la mesa ni un número dicho con énfasis teatral. Fue una conversación de casi 2 horas en la que don Ernesto y luego Isabel con más frecuencia le preguntaron sobre su experiencia, sobre los 4 años en la distribuidora, sobre los clientes que había manejado, sobre los problemas que había resuelto y cómo los había resuelto. Le preguntaron sobre sus errores también, que es la parte de las entrevistas que más dice sobre una persona, no por los errores en sí, sino por la forma en que los describe, si los asume o los minimiza, si aprendió de ellos o los dejó pasar. Valeria respondió con la misma honestidad con que había hablado siempre, sin inflar ni reducir, porque había aprendido hace tiempo que la versión más útil de uno mismo que se puede presentar en cualquier conversación importante es simplemente la versión real,
sin adornos que luego haya que sostener. Al final de la conversación, Isabel fue la que habló con más precisión. Le dijo que la empresa estaba en proceso de reestructurar su departamento de relaciones con distribuidores regionales, que era un área que había crecido más rápido que la estructura que la sostenía y que necesitaba a alguien con criterio real de campo, no solo de planillas. Que el perfil que habían estado buscando desde hacía meses sin encontrarlo exactamente era alguien con experiencia en atención directa a clientes del sector, con capacidad de gestión de conflictos y con lo que Isabel llamó, usando una expresión que Valeria no olvidó, sentido humano del negocio. Le ofrecieron una posición de coordinadora senior de relaciones con distribuidores. El salario era casi el doble de lo que había ganado en la distribuidora. Las condiciones incluían beneficios que en su trabajo anterior eran inexistentes, y el equipo que coordinaría tenía 8 personas, lo que significaba que por primera vez en su carrera tendría no solo responsabilidad, sino también la estructura para ejercerla de verdad. Valeria pidió 48 horas para pensarlo, no porque tuviera dudas reales, sino porque había aprendido que pedir tiempo antes de responder a algo importante es una forma de respeto hacia uno mismo y hacia la seriedad de lo que se está decidiendo. Isabel lo aceptó con una expresión que Valeria interpretó como aprobación, como si ese pequeño detalle hubiera confirmado algo. Antes de que saliera, don Ernesto la detuvo en la puerta. Le dijo algo que ella guardó, no en la memoria de las cosas que uno repite, sino en la memoria más profunda de las cosas que forman parte de uno. Le dijo que en 81 años había aprendido que el carácter de una persona se ve en lo que hace cuando nadie la está mirando y cuando hacerlo no le beneficia, que ese lunes, en la mañana, en la esquina de la calle Montserrat, él la había visto, y que lo que había visto era lo más valioso que podía encontrarse en una persona o en un empleado, que en el fondo era lo mismo. Valeria salió del edificio al mediodía, caminó media cuadra, se sentó en una terraza de café, pidió un café que esta vez podía pagar con tranquilidad, y se quedó mirando la calle durante un momento largo. Pensó en el lunes, en la esquina, en los 3 segundos en que había calculado si detenerse o seguir, en Marcela y la reunión de recursos humanos y la caja de cartón, en las 6 semanas de currículums y silencios, en el mensaje que llegó un martes por la mañana de una dirección desconocida, en la vista de la ciudad desde el 7º piso, y en don Ernesto diciendo que la había visto. Hay algo que el mundo moderno tiene dificultad para procesar, una idea que suena a ingenuidad cuando uno la dice en voz alta, pero que cualquiera que haya vivido suficiente tiempo con los ojos abiertos ha comprobado de alguna forma, que las acciones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos calcular en el momento en que las tomamos. No en un sentido místico ni en un sentido de recompensa garantizada, sino en el sentido más concreto y verificable de que el tipo de persona que uno es en los momentos pequeños, en los momentos en que nadie va a aplaudirte ni a penalizarte, es exactamente la misma persona que aparece en los momentos grandes, y que las personas que construyen algo real en sus vidas, en sus empresas, en sus familias, aprenden a detectar esa coherencia desde lejos. Aprenden a reconocer a alguien que hace lo correcto cuando no tiene que hacerlo, porque saben que esa persona también va a hacer lo correcto cuando sí tiene que hacerlo, y las consecuencias son mucho mayores. Valeria no había ayudado a don Ernesto porque esperaba algo. Lo había ayudado porque era la clase de persona que ayuda a un anciano en el suelo en la esquina de la calle Montserrat, aunque llegue tarde y aunque tenga una jefa que no va a entenderlo.
Y exactamente esa clase de persona era lo que don Ernesto y su hija Isabel llevaban meses buscando, sin encontrar en los currículums y en las entrevistas formales, donde todos se presentan con la mejor versión posible de sí mismos, pero donde es difícil ver al ser humano real que hay debajo. El martes siguiente Valeria llamó a la asistente y confirmó que aceptaba el puesto. Empezó el siguiente lunes. Los primeros meses en la empresa fueron exactamente lo que el trabajo real es, cuando uno entra a un lugar nuevo, con experiencia, pero sin conocer todavía los ritmos y las dinámicas internas. Una curva de aprendizaje empinada, muchas preguntas que hacer y la necesidad de encontrar el equilibrio entre la iniciativa y la escucha. Valeria lo hizo con la misma metodicidad con que había hecho todo lo importante en su vida, poniendo atención a las personas antes que a los procesos, porque los procesos se aprenden rápido, pero las personas toman más tiempo y son la parte que realmente determina si algo funciona o no. Aprendió el sistema de distribución de la empresa desde las raíces. Visitó a los distribuidores regionales más importantes, no solo para presentarse, sino para escucharlos, para entender qué estaba fallando en la relación con la empresa central y por qué algunos contratos que deberían haberse renovado solos llevaban meses en el aire. Encontró que el problema principal no era de precio ni de producto, sino de comunicación. Los distribuidores sentían que la empresa los trataba como puntos en un mapa y no como socios reales, que sus problemas específicos llegaban a la empresa filtrados y reducidos hasta volverse irreconocibles, y que cuando planteaban soluciones nadie las escuchaba con la seriedad suficiente. Valeria diseñó un protocolo de revisión trimestral que incluía visitas presenciales, reportes de retroalimentación directa y un sistema de priorización de problemas que le llegaba a ella antes de llegar a cualquier otro filtro. No era una revolución tecnológica ni una transformación estratégica de alto nivel. Era simplemente la aplicación sistemática de algo que sabía hacer bien desde hacía años: tratar a las personas como personas y resolver los problemas antes de que se convirtieran en crisis. Los resultados no fueron inmediatos, porque los resultados reales nunca lo son. Pero a los 6 meses, 3 contratos de distribución que habían estado en riesgo se habían renovado con condiciones mejores para ambas partes. A los 10 meses, la tasa de retención de distribuidores regionales había subido 17 puntos porcentuales respecto al año anterior. A los 14 meses, Isabel la llamó a su oficina para decirle que los números del área hablaban por sí solos y que estaba siendo considerada para una posición de dirección en la próxima reestructuración del organigrama. Valeria aceptó la nueva posición con la misma calma con que había aceptado la primera, no porque no le importara, sino porque había aprendido que los logros verdaderos se sienten más como confirmaciones que como sorpresas, como la llegada natural de algo que uno estaba construyendo, aunque no siempre pudiera verlo con claridad. Don Ernesto pasaba por las oficinas una vez por semana, los jueves por la mañana. Era su ritual desde que se había retirado de la dirección ejecutiva y había seguido siendo su ritual después. Siempre llegaba caminando desde el estacionamiento, siempre saludaba a la recepcionista por el nombre, siempre se detenía en cada planta a hablar brevemente con las personas que encontraba en los pasillos. No como inspección ni como demostración de autoridad, sino simplemente como la costumbre de alguien que considera que las personas son el activo más importante de cualquier cosa que uno construya y que por lo tanto merecen atención directa y no solo referencias en informes de gestión. Cuando pasaba por el área de Valeria, se detenía siempre un momento. A veces hablaban de trabajo, a veces de otras cosas. El Señor tenía una forma de preguntar sobre la vida de las personas que hacía que uno quisiera responder de verdad y no de forma protocolaria, porque era evidente que la pregunta venía de un interés genuino y no de la obligación social de preguntar.
Un jueves de mayo, casi 2 años después de ese lunes, en la esquina de la calle Montserrat, don Ernesto se detuvo junto al escritorio de Valeria con el café en la mano y le preguntó cómo estaba. Ella le dijo que bien, que estaba bien de verdad, que era una de esas semanas en que uno lo nota. Él asintió con esa expresión de quien reconoce algo que conoce desde hace mucho tiempo. Le dijo que tenía una pregunta que hacía meses quería hacerle. Valeria le dijo que la hiciera. Don Ernesto le preguntó si alguna vez había lamentado haberse detenido ese lunes. Si en algún momento de esas 6 semanas difíciles había pensado que habría sido mejor seguir caminando y llegar a tiempo a la oficina. Valeria consideró la pregunta con seriedad, porque se la merecía, y luego respondió que no lo había lamentado en ningún momento, que en los momentos más duros de esas semanas, cuando la incertidumbre pesaba más, había pensado en él y en la forma en que había dicho gracias desde la ventana del taxi, y que eso no había solucionado nada de forma práctica, pero había hecho algo diferente. Le había recordado quién era. Y recordar quién eres, cuando todo lo demás está en pausa, es, en ciertos momentos, lo más importante que puede pasarle a una persona. Don Ernesto la escuchó. Luego no dijo nada durante un momento. Luego asintió una vez, de esa manera que tienen las personas que han vivido mucho para confirmar que algo que acaban de escuchar es verdad. Luego se levantó, dijo que la dejaba trabajar, y siguió su caminata habitual por las plantas de la empresa. Hay una tentación, cuando uno cuenta este tipo de historia, de presentarla como la prueba de que las buenas acciones siempre son recompensadas con una precisión casi matemática. Que si ayudas a alguien en la calle, recibirás un trabajo mejor. Que el karma funciona con la exactitud de una transacción comercial. Sería más cómodo contarla así, porque las historias con mecanismos simples y garantías claras son más fáciles de consumir y de recordar. Pero esa no sería la historia verdadera. Y la historia verdadera es más útil, aunque sea más complicada. La verdad es que Valeria no recibió nada porque ayudó a alguien importante sin saberlo. Recibió lo que recibió porque era consistentemente el tipo de persona que ayuda independientemente de quién sea la persona que necesita ayuda y de cuánto le cueste hacerlo en ese momento. Si don Ernesto hubiera sido exactamente quien parecía, un anciano jubilado de una ferretería pequeña, la historia habría sido diferente en sus consecuencias externas, pero idéntica en su esencia. Valeria habría perdido el trabajo de todas formas. Habría buscado otro. Habría encontrado eventualmente algo mejor o algo diferente, porque era el tipo de persona que sigue buscando y que aprende, y que no se queda donde está indefinidamente. La coherencia de carácter no es una estrategia de inversión ni un seguro contra las dificultades. Es simplemente la forma más sostenible de vivir con uno mismo a lo largo del tiempo. Y sucede que esa forma de vivir, con el tiempo suficiente y con los ojos de las personas correctas mirando, tiene consecuencias que una vida vivida de otra manera no tiene. No siempre, no garantizadas, pero con una frecuencia suficiente como para que valga la pena. Lo que Marcela no pudo ver ese lunes de noviembre, lo que ninguno de los que pasaron junto al anciano en la esquina de la calle Montserrat pudo ver, no era quién era don Ernesto, era quién era Valeria, y eso era lo más importante de todo. Antes de cerrar esta historia, quiero preguntarte algo, y quiero que lo pienses de verdad antes de responder. ¿Cuántas veces has pasado junto a alguien que necesitaba algo y has seguido caminando porque ibas apurado, porque no era el momento, porque alguien más lo haría? No te pregunto para juzgarte, te pregunto porque todos lo hemos hecho. Y porque la diferencia entre las personas que construyen vidas con las que pueden convivir en paz y las que no, muchas veces no está en los grandes momentos heroicos, sino en los pequeños, en los 3 segundos de la esquina de la calle Montserrat,
en la decisión que dura un instante y cuyos efectos duran toda una vida. Si esta historia te llegó, si hay algo en ella que te resonó, me gustaría leerlo en los comentarios. No el comentario de cortesía, el que uno escribe cuando algo le movió algo de verdad. ¿Hubo algún momento en tu vida en que hacer lo correcto te costó algo? ¿Y qué pasó después? Cuéntamelo. Si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. No prometo finales perfectos, pero sí te prometo que cada historia tiene algo real adentro, algo que vale la pena llevarse. Deja tu like si llegaste hasta aquí. Es la forma más sencilla de decirme que siguió valiendo la pena contarla. Hasta la próxima historia.